Así, queridos hermanos, que muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy tenemos un invitado de lujo que está debutando con nosotros en una conferencia que el nombre es maravilloso, Desencarnar sin miedo a morir, por nuestro hermano Fabricio Delgadillo Hurtado, al cual le damos una bienvenida. Y aquí tenemos lo que él tan lindo nos ha compartido para socializarlo con todos ustedes. Es vicepresidente de la FEBOL, de la Federación Espírita Bolivariana, trabajador del Hogar Espírita Martín de Porres, Santa Cruz, Bolivia. Así que, Fabricio, la palestra es tuya, bienvenido, esta es tu casa y gracias por aceptar esa invitación. Buenas noches a todos. María del Pilar, muchas gracias. Nuevamente agradezco en nombre de la Federación Espírita Boliviana esta oportunidad y pues esperamos compartir este pequeño momento y entrar en una interacción pues de amor y además de conocimiento entre unos y otros. Voy a empezar a compartir mi pantalla y por favor me indican el momento en que puedan ver la presentación. Perfecto, yo te indico, sí. Ok, muchas gracias. Sí, ahí ya la vemos, perfecto. Ahí se ve. Ok, bien. El tema propuesto para el día de hoy es justamente este desencarnar sin miedo a morir. Y tenemos que tomar en cuenta que todavía la muerte, entre comillas, es un hecho que a mucha gente le da pavor, porque no entiende o todavía no ha desarrollado el concepto de lo que tenemos más allá. Vamos a citar al querido maestro Allan Kardec, que por cierto el día de ayer recordábamos su desencarnación, y en este libro maravilloso, parte del Pentateuco Espírita, el cielo y el infierno, en el capítulo segundo, en el título Miedo a la muerte, de la edición del Consejo de la Confederación Espírita Argentina, tenemos este texto. El miedo a la muerte es un efecto de la sabiduría de la providencia y una consecuencia del instinto de conservación. Común a todos los seres vivos, ese miedo es necesario mientras el hombre no esté suficientemente esclarecido acerca de las condiciones de la vida futura. Entonces ya aquí la espiritualidad superior nos da una noción al respecto de que ese miedo que todavía se conserva en mucha gente es parte del instinto de conservación, porque desconoce lo que existe más allá, pero ese miedo todavía lo torna necesario. Necesario porque mucha gente de el tomar en cuenta que existe un mundo espiritual y no conocer sus consecuencias, las causas, puede decidir por actos funestos, lo que podría conllevar todavía a mayores dolores. Vamos. Sí, ahora sí. Alphonse Lamartine, que es un poeta e historiador político francés del periodo romántico, tiene esta frase que todavía lleva mucha verdad. A menudo, el sepulcro encierra sin saberlo dos corazones en el mismo ataúd, haciendo referencia a aquel que ha desencarnado, a la parte de la materia, y a aquellos que todavía no han podido dejar el sufrimiento por la desencarnación, y que por cierto dejan, entre comillas, de manera alegórica, este corazón, ese sentir, ese dolor, ese amor, que muchas veces parece irse con aquel que va al mundo espiritual. En una historia de Orfeo y Eurídice, personajes de la mitología griega, tenemos que Apolo, que era el hijo de una musa, Calíope, se enamoró de Eurídice, a la cual cautivó con sus bellas melodías. Apolo era un hombre romántico, era un hombre que conquistaba a través de las notas de su talud, y cuando vio por primera vez a Eurídice, él se puso a tocar. Y Eurídice se sintió totalmente atraída por esas notas y se enamoraron. En una oportunidad, Eurídice tuvo un encuentro con otro ser mitológico que
quiso engañarla. Y entre ese forcejeo que existía entre Eurídice, una serpiente la mordió en el talón y el veneno se esparció por todo el cuerpo y Eurídice desencarnó. Entonces, Orfeo, sintiéndose desesperado al enterarse de esta acción, fue corriendo y encontró el cuerpo frío de Eurídice. No sabiendo qué hacer, teniendo un dolor tan fuerte, un dolor que traspasaba más allá las fronteras de, de su propio ser, decidió bajar hasta los infiernos. Y en ese trayecto, él se encuentra con un hombre que es Ares, rey del inframundo, y él le dice, yo tengo a Eurídice, yo puedo calmar tu dolor. Si gustas, ella puede irse contigo, pero hay una condición. Cuando tú comiences a salir de aquí, ve por delante y debes llegar hasta la puerta y sin voltear, sin saber si ella te sigue o no. Entonces, en este trato, Eurídice tenía que ir detrás de Orfeo, haciendo alusión a ese amor que tenía que seguir, a ese amor, a ese camino que tenía que enfrentar. Entonces Orfeo eso hizo. Atravesó por el camino del inframundo, llegando casi hasta las puertas de tierra. Y a él le carcomía mucho la duda, el amor y el dolor, sin saber si su ser amado proseguía, si seguía ahí atrás. Entonces, cuando estaba llegando a la puerta, a la salida, Orfeo piensa, ya estoy afuera, entonces puedo darme la vuelta. Y ese momento cuando él voltea la cabeza y ve que Eurídice efectivamente estaba detrás de ella, o detrás de él, pero ella todavía no había cruzado esa puerta hacia Tierra Nueva. Entonces su espíritu nuevamente volvió hacia el inframundo, que era el ser, el lugar donde iban los espíritus. Y Orfeo se sumió en un gran dolor y en una gran depresión, porque él no pudo aceptar la muerte de su amada. Vamos a ver que Allan Kardec, en El cielo y el infierno, el libro que habíamos mencionado en el capítulo segundo, aún tenemos el capítulo de miedo a la muerte, tenemos este texto. Dice, el hombre, sea cual fuere el grado de la escala al que pertenezca, desde el estado salvaje, tiene el sentimiento innato del porvenir. Su intuición le dice que la muerte no es el fin de la existencia y que aquellos cuya pérdida lamentamos no están perdidos para siempre. En el libro de los espíritus tenemos la escala espírita. Y esta escala sobre la cual los diferentes espíritus en los diferentes grados evolutivos nos movemos, todos tenemos una intuición, algunos una vaga intuición al respecto que la muerte no es el fin. Y que aquellos que nosotros amamos o que están junto a nosotros o que conocemos y pasan ese mundo del espirituado, pasan la puerta de, entre comillas, la muerte, ellos siguen con vida. Y es a través del tiempo que estas ideas han tenido luz. Y vemos en el antiguo Egipto que los egipcios consideraban la muerte terrenal solo como una interrupción temporal, ya que el ser humano tenía la posibilidad de vivir eternamente. Y es en el libro de la muerte que tienen los egipcios, donde se narra al respecto incluso de las formas en cómo se tenía que embalsamar, qué se tenía que hacer, para que este espíritu, para que esta persona pase al mundo de los espíritus de una mejor manera. También dentro de los aztecas, en esta civilización, la muerte era parte
del orden cósmico vital, en donde Mictlantecuhtli, que era el dios de la muerte, y Tetzatlipoca, que era el dios de la vida, mantenían un ciclo de equilibrio, de manera que el morir era el indicativo del destino que deparaba al alma, donde todos tenían que transitar este aspecto. Para ellos, la muerte solamente era una puerta hacia el reino de los dioses. El Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, narra que el rito de la muerte, el rito contempla un periodo llamado bardo, que para los budistas significa un estado intermedio entre la muerte y la reencarnación. La reencarnación siguiente, cuya duración tenía 49 días. Entonces, para los tibetanos, en este libro, el Bardo Todol, ellos hablan también al respecto de las formas de la desencarnación y cómo el espíritu, después de este periodo de 49 días, proseguirá. En Grecia, y tomamos ya un tiempo más adelante, ya la muerte era considerada con un dramatismo, un llanto intenso, un desvanecimiento, un rasgado de vestidos, gemidos, dolor, no aceptación. Y lo que tenemos que tomar en cuenta aquí, y estamos hablando más de un aspecto humano, que la muerte es considerada como una simbología. En la revista Bioética número 27, editada por la Universidad de Brasilia, nos habla al respecto de que la muerte es simbólica, histórica y socialmente construida. Es decir, que nosotros como sociedad lo que hacemos es construir el proceso biológico de la muerte, dándole en las diferentes culturas matices. Entonces, para unos, la muerte puede ser una celebración donde va a aceptar la existencia del más allá, es decir, de que después de la muerte hay un algo más, o que simplemente la muerte puede ser el acabose, donde no tenemos nada, una visión, sabemos, mucho más materialista. Hasta fue en el siglo XVIII donde todavía no había una separación radical entre lo que era la vida y la muerte. La muerte era un asunto un poco más doméstico. Entonces, aquellos que desencarnaban, como llamamos los espíritas, pues se realizaban ceremonias que eran mucho más privadas, donde se enterraba, y la muerte era considerada como buena porque estaba rodeada de los seres de la familia, los seres que la persona amaba. Esta preocupación de marcar las sepulturas, de llevar los vestidos de negro, las ofrendas florales y todo esto ocurre a partir del siglo XIV aproximadamente, y los ritos funerarios a partir del XVI, del XVII. Entonces comienza mucho más a separarse y a tomarse los diferentes ritos y simbologías respecto a la muerte. Vale hacer notar que en el budismo, por ejemplo, Getzelop Santurrim, este monje tibetano, hace una alusión al respecto de la muerte y habla tanto de la muerte como la vida como dos hechos que son realmente importantes y que son parte de un mismo eje, que es la vida. Sin embargo, él menciona, no queremos morir, no queremos que nuestros seres queridos mueran. ¿Cómo podemos aprender a aceptar con alegría, o al menos con paz, nuestra propia muerte y la muerte de nuestros seres queridos? Si le resulta, pone en un texto que él escribe, si le resulta difícil mirar a la muerte, si no quiere morir y no quiere que sus seres queridos mueran, es necesario trabajar en la aceptación de la realidad de la muerte. Negar la realidad de la muerte es una forma de aferrarse, de apegarse al sentimiento. Entonces, aquí empezamos a tornar un poco la vista a algo espiritual, algo más espiritual, en razón de que todavía este hecho de desencarnar sin temor a morir, sin temor a sufrir, a que suframos nosotros o a que sufran nuestros familiares, está en razón de un sentimiento muy fuerte que es el apego.
Allan Kardec, en el libro El cielo y el infierno, nos enseña que a medida que el hombre comprende, a medida que el hombre comprende mejor la vida futura, el miedo a la muerte disminuye. Asimismo, comprende mejor su misión en la tierra, aguarda su fin con más calma, con la resignación y sin temor. La certeza en la vida futura le da otro curso a sus ideas, otro objetivo de sus actividades. Debemos tomar en cuenta que si bien todavía existe este temor a desencarnar, está en razón del desconocimiento. Por eso es que los buenos espíritus, a través de Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, menciona a medida que el hombre comprende, a medida que el hombre se ilustra, a medida que el hombre conoce más y desarrolla este aspecto del morir, de que existe algo más allá, es que comprende y lo acepta con mayor paz, sin tanto dolor, sin tanto ritual, y ve que la muerte es solamente un paso más. Asimismo, nosotros, instruyéndonos, vamos a darnos cuenta de que efectivamente, cuando atravesamos este portal de la muerte, es que vamos a encontrar a los seres que amamos, a los seres que no hemos aprendido a amar, a los seres espirituales con los que todavía compartimos conforme a nuestro proceso evolutivo. Allan Kardec, en la pregunta 149 del libro de los espíritus, en el libro primero del título de las causas primeras, menciona: ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Y los espíritus guías de la humanidad le responden: vuelve a ser espíritu, es decir, que regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Aquí tomamos una palabra: alma y espíritu. Y en la pregunta 150 dice: después de la muerte, ¿conserva el alma su individualidad? Y los espíritus superiores responden: sí, nunca la pierde. ¿Qué sería si no la conservara? Primero, vamos a ver que en la pregunta 149, la espiritualidad nos ilustra al respecto de que nosotros, espíritus, cuando pasamos por la muerte del cuerpo físico, porque nosotros como tal no morimos, el espíritu es un ser inmortal. Entonces, ¿qué es lo que dejamos atrás? Nuestro cuerpo. Parte de la ley física: nada muere, todo se transforma. Y nuestro cuerpo lo que hace es dar origen a nuevos seres, a la misma a través de la descomposición. Pero el ser inmortal, el espíritu que habita el cuerpo, cuando sucede la desencarnación, deja el cuerpo material, pasa al mundo de los espíritus. Y en ese mundo de los espíritus no pierde su individualidad. Tenemos un micrófono abierto, si nos ayudan por favor cerrándolo, muchas gracias. Vamos a darnos cuenta que el no perder la individualidad. Por eso, pero ¿quién es él? Tenemos un micrófono abierto, por favor, si nos ayudan para que todos podamos escuchar. Muchas gracias. En la pregunta 150 nos habla de que cuando nosotros pasamos al mundo espiritual, seguimos siendo tal como nosotros somos, como yo amo, como yo siento, como yo pienso, como yo he vivido, con quien todavía yo no tengo buen relacionamiento. Todos esos sentimientos, todo lo que somos, llevamos al mundo de los espíritus. Hagamos recuerdo del libro Nuestro Hogar, del espíritu André Luis, por la mediunidad de Francisco Cándido Javier, y que además fue pasada a una película muy bien adaptada del libro, cómo
André Luis, él desencarna, como él va a sufrir por cerca de un periodo de 5 años a un plano espiritual, como después él es rescatado por espíritus amigos y es llevado a una colonia espiritual de nombre Nuestro Hogar. La película y el libro nos relatan cómo era André Luis. No era un hombre que podamos llamar de creyente, un hombre espiritual, un hombre más materialista, pero no era una persona mala. Y cómo él pasa a este mundo de los espíritus. ¿Y qué es lo que vive en estos dos planos de la realidad espiritual? En este mundo donde inicialmente va a sufrir por consecuencia de la ley de causa y efecto, de los actos que todavía André Luis llevó en el plano de los encarnados, que todavía lo llevaron a tener ciertos daños consigo mismo. Y este plano, el plano espiritual de asistencia, donde comienza a recibir la asistencia. André Luis, que en Brasil fue el doctor Carlos Chagas, veamos cómo la mediunidad de Chico Xavier nos relata al respecto de ese tránsito que él tiene, tanto en la vida material como después en la vida espiritual, certificándonos primero la existencia del mundo espiritual, donde narra de manera amplia los hechos que suceden y cómo influencia de manera grande el aspecto del sentimiento, del conocimiento, de las vivencias en el mundo espiritual. Pero para aquellos que puedan decir, bueno, Chico Xavier era espírita, entonces sacó un libro en razón del espiritismo y que puede decir no saber si es verdad o no, podemos tomar el ejemplo del doctor Eden Alexander, que el doctor Eden Alexander ha ejercido como neurocirujano académico durante los últimos 25 años, de los cuales 15 ha trabajado en el hospital de Brigham and Women's y en el Children's Hospital, y además de la Escuela de Medicina de Harvard. Un hombre materialista, uno de los mejores neurocirujanos, todavía el encarnado, y que él no consideraba la existencia del mundo de los espíritus hasta que en el 2008 el cerebro del doctor Eden Alexander se vio gravemente afectado por un caso devastador de meningitis bacteriana, lo que lo llevó a entrar en un coma de una semana. El doctor Eden Alexander cuenta que él, de pronto, en razón también de lo que los médicos y las enfermeras comentaban, que cuando una enfermera fue a tomarle los signos vitales, porque él estaba ya hospitalizado al día número 7, estaba midiendo todos los valores y de pronto sintió una mano que la tomaba a ella. Y la mujer dio un grito, se asustó y vio que el doctor Eden Alexander tenía los ojos completamente abiertos y le dijo, me siento bien. Entonces la mujer corrió para llamar al médico que lo atendía. Vinieron un médico y otro médico y se hizo una junta médica. Y el doctor Eden Alexander decía, yo recuerdo que de pronto mi cuerpo se desplomó y no sé si llamar mi espíritu, salió de mi cuerpo. Vi mi cuerpo tendido en el suelo y de pronto vi unas sombras grises que gritaban, que lloraban, y escuchaba también rezos y otros que con esos rezos comenzaban a elevarse a una luz. Los amigos del doctor Eden Alexander, catedráticos de la Universidad de Harvard, la universidad más reconocida en Estados Unidos y a nivel mundial también, ¿por qué no decirlo?, decían,
la meningitis destruyó tu cerebro. Pues tú no puedes estar hablando de estas necedades. Tú imaginaste absolutamente todo, Eden. Todo lo que tú dices es irreal. No puede suceder. Y él decía, yo viví absolutamente todo esto. Es real. Y de esta manera, el doctor Eben Alexander publica un libro que fue considerado como bestseller por el New York Times, que al español se tituló La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida, y que hace algunos años atrás estuvo en Colombia dando algunas conferencias y promocionando este libro, donde él narra todo este tránsito que tiene y cómo él cambió completamente su visión del ser materialista, completamente materialista, para tornarse espiritualista. Y en su libro tiene una frase que él dice, el cerebro es como el sol que nos impide ver las estrellas. Es decir, que todavía esas dudas que tenemos al respecto de la muerte, el temor que le tenemos, las dudas sobre qué pasará, si sufriré, si existirá, si habrá, todo esto nos impide ver la realidad existente en el mundo de los espíritus. Y él habla de que estas dudas que fue tirando conforme a toda su vivencia, le abrió un mundo totalmente diferente, que cambió su perspectiva de vida, tornándolo aún más feliz. Allan Kardec, en la introducción, en el libro de los espíritus, en el numeral número 6, menciona el siguiente texto. Los espíritus se revisten temporalmente con una envoltura material perecedera, cuya destrucción por la muerte los devuelve a la libertad. Entonces, Allan Kardec, bajo la orientación de los espíritus superiores, nos enseña de que nosotros, espíritus, tomamos temporalmente este cuerpo material que hoy tenemos y que es perecedero y que en algún momento dejaremos de existir materialmente, pero que nuestro espíritu entrará a la libertad, a la verdadera vida, que es la vida de los espíritus. También debemos considerar a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra y escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, tanatóloga, persona que atendió a muchos moribundos y estableció cuidados paliativos y que fue nombrada como el personaje más importante del siglo XX por el New York Times. En este texto que tenemos en este cuadro podemos ver parte de todos los estudios que ella realizó y cómo la nombraron como doctora honoris causa de diferentes lugares. La doctora Elizabeth Kubler-Ross hizo estudios muy importantes al respecto de la muerte aparente. Muchos de ellos en casos de niños con cáncer, donde le narraban a ella al respecto de que cuando entraban en coma o en las operaciones se les paraba el ritmo cardíaco, cómo los niños salían del cuerpo. Y algunos de ellos le decían, y yo veía que entraba primero el doctor fulano de tal, y después el doctor fulano de tal. Algunos llamaban, decían, sí, entró el doctor que tenía una calva aquí en la cabeza, llegando a mostrar que tenía esta calva en la parte superior y que los niños no podían ver, y que solo se podía ver en una parte superior. Era el espíritu de estos niños el que narraba estos sucesos, y ella recopiló estos hechos porque pensaba, ¿para qué aquellos hombres de ciencia, muchos de mis amigos materialistas me crean? Yo necesito estudiarlo, yo necesito datarlo y necesito comprobarlo. Uno de los casos importantes de la doctora Elizabeth Kubler-Ross fue con la señora Schwartz, una amiga de ella, una mujer que conoció cuando ella asistió al hospital por una enfermedad, que tenía una enfermedad terminal,
Y la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una mujer muy sensible, cuando la estaba analizando le dice, mira, tú estás muy mal, tú necesitas asistencia aquí en el hospital. Y la señora Schwartz le dice, yo no puedo quedarme. Yo tengo a mi esposo que es esquizofrénico. Y cuando le dan sus crisis, él intenta matar a mi hijo. Y yo soy la única que logra persuadirlo. Entonces no puedo quedarme. La doctora Elizabeth Kubler-Ross empezó a moverse, empezó a hablar con diferentes personas del hospital para que pudieran asistirla y lograron que el esposo fuera asistido en un local psiquiátrico y que el hijo pueda ser llevado con unos familiares de la familia, evidentemente, para ser atendido. Así la señora Schwartz iba a ser llevada al hospital. La señora Schwartz le contó en una oportunidad, cuando ella estaba le estaban tomando los valores, las enfermeras, y de pronto dice, yo empecé a sentir cómo me resbalaba de mi cuerpo, y de pronto me vi fuera de él. El valor de mi ritmo cardíaco estaba en cero. Esa línea que marca los picos estaba plana. Y entraron los médicos y me resucitaron, me aplicaron este aparato en el corazón, el desfibrilador, para que yo pudiera revivir, y pasó. Y entonces sucedieron diferentes cosas entre ella y la señora Schwartz, que al lapso de un año desencarnó. La doctora Elizabeth Kubler-Ross se encontraba dando un día una conferencia y le tenía un amigo, un sacerdote con el que siempre estaban juntos. Habían terminado la conferencia y estaban yendo ya para las oficinas del hospital y charlaban en una y otra cosa, subieron al ascensor. La doctora Kubler-Ross marcó el piso donde ella tenía la oficina y de pronto cuando subieron se abrió la puerta y ella narra que vio una mujer al frente, que no estaba muy seguro de quién era. Yo sabía que la conocía, pues no sabía más de dónde. Y a mi amigo, el sacerdote, le digo, ¿tú conoces a esta mujer? Y él le dice, ¿cuál mujer? Y ella se dio cuenta. Entonces le dijo, mira, vete, yo después te alcanzo y te llamo. Salió del ascensor despacio, se dirigió hasta la mujer y la mujer le dijo, Elizabeth, no dejes tus estudios sobre la inmortalidad de los espíritus, porque existimos y no sabes cuánto bien nos hace. Y la doctora Kubler-Ross narra de que yo estaba consciente de lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo dudaba de que esto fuera real. Yo la miré a los ojos y le dije, tú eres la señora Schwartz, amiga querida. Y le dijo, sí, acompáñame a la oficina. Queriendo ella ver si era o no un sueño. Fueron hasta la oficina, entraron juntas y le dijo, ¿te acuerdas de ese amigo que tenemos en común, el doctor Tantos? Y le dijo, sí, claro que sí. Él siempre quiso una nota tuya. ¿Por qué no le escribes? Y le dijo, claro que sí. Entonces la doctora Schwartz, la señora Schwartz, tomó un bolígrafo, un esfero y comenzó a escribir. Y le dio una nota. Y la doctora Kubler-Ross dice, nota que yo nunca entregué al amigo porque la tengo como prueba de la existencia de los espíritus. Morimos, pero seguimos con vida, narra ella. Allan Kardec, en El cielo y el infierno, el capítulo 2, Miedo a la muerte, nos enseña, a medida que el hombre comprende mejor la vida futura, la certeza de que volverá a encontrar a sus amigos después de la muerte, de que reanudará las relaciones que tuvo en la tierra, que no perderá un solo fruto de su trabajo, de que crecerá sin cesar tanto en inteligencia como en perfección, que la paciencia para esperar, el valor de soportar las fatigas momentáneas de la vida terrenal. Muchos que aún temen a morir, porque temen perderse en la nada,
el encontrarse con el vacío total, pues nos enseñan los espíritus de que encontramos aquellos a quienes más amamos, encontramos aquellos de nuestros afectos mayores, nuestra madre, nuestro padre, los hermanos o nuestros hijos, aquellos que nos antecedieron, están ahí esperando en el mundo espiritual para que podamos nuevamente abrazarnos, amarnos y seguir esta certeza de que la vida continúa y que esta vida, la vida material, es una copia imperfecta del mundo de los espíritus, donde pasamos el aprendizaje, los dolores, la existencia que necesitamos para evolucionar. Pero encontramos en el mundo de los espíritus el consuelo de aquellos a quienes más amamos. ¿Por qué los espiritistas no tienen temor a la muerte? Y la respuesta: en el cielo y el infierno. Este libro parte del Pentateuco espírita, en el numeral 10, de que la doctrina espiritista varía completamente el modo de mirar el porvenir. La vida futura ya no es una hipótesis, y sí una realidad. Es decir, que el espiritismo viene a comprobar la existencia de los espíritus a través de las comunicaciones mediúmnicas que nos han brindado, entre muchos de ellos, Chico Javier, Divaldo Pereira Franco, Raúl Teixeira, nuestro querido amigo Jorge Berrío, entre muchos otros, por solo nombrar en la doctrina espírita, pues los tenemos en todas las religiones y doctrinas, hombres que vienen a mostrar la existencia de los espíritus, que se corre el velo del mundo espiritual, que se nos manifiesta en toda su realidad práctica. Lo que le sostiene no es solamente la esperanza, sino la certidumbre, dice Kardec. Saben que la vida futura no es más que la continuación de la vida presente en las mejores condiciones, y la esperan con la misma confianza con que esperan la salida del sol después de una noche tempestuosa. Aprendemos con la doctrina espírita y con la seguridad de la enseñanza de los espíritus, porque ya no creemos, sino que certificamos la existencia del mundo espiritual, porque son ellos mismos que vienen a dar los mensajes. Y encontramos en el libro de los espíritus, ese pilar de la doctrina espírita, que contiene 1019 preguntas y respuestas, preguntas que hace Allan Kardec y respuestas que dan los espíritus, aquellos que un día estuvieron encarnados y que hoy habitan en el mundo espiritual. Y así continuamos con el libro de los médiums, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis y otros libros, no solamente de la doctrina espírita, sino también del mundo. Como menciona alguna vez nuestro querido Raúl Teixeira al respecto de la Biblia, que es un libro mediúnico, o el Corán, u otros tantos libros dictados por los espíritus, aquellos que nos aseguran que la vida existe después de la muerte. Para liberarse del miedo a la muerte, es necesario que el hombre encare desde su verdadero punto de vista, es decir, que haya penetrado con el pensamiento en el mundo espiritual y que se haya formado de él una idea tan exacta como le sea posible, lo que denota de parte del espíritu encarnado un cierto desarrollo y una aptitud para desprenderse de la materia. ¿Cómo venceremos ese miedo a morir? Tomando en cuenta y estudiando la existencia del mundo de los espíritus, de que ellos existen, de que ellos se comunican y que nosotros, espíritus encarnados, un día saldremos del cuerpo material para no volver por un tiempo hasta reencarnar, y que nos encontraremos en el mundo de los espíritus. Y además tomar en cuenta que cada noche, durante el sueño reparador, nuestro espíritu sale del cuerpo para encontrarse con sus afectos o desafectos. Y en el momento de la desencarnación será igual. Entonces, cuán necesario es que nosotros podamos entender la desencarnación, que es solamente un tránsito hacia la vida espiritual. Es un viaje
como cuando aquel ser que amamos va hacia otro país y no lo vemos, pero estamos en comunicación. Es eso, son los espíritus que pasan a este mundo y que están en comunicación con nosotros, no siempre a través de la mediunidad, sino a través de la intuición, a través del amor, a través del presentimiento. ¿Cuántos de nosotros en algún momento puede decir, yo sentí a mamá, yo sentí a papá, yo empecé a pensar en él? Son ellos que se nos acercan y que nos tocan el corazón. Hubo una oportunidad y pido licencia para poder contar una experiencia personal. Cuando en el año 2005, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, se llevaba adelante el 5º encuentro espírita, en el cual conocí a Jorge Berrío. Nos encontrábamos durante el descanso y yo había conocido la doctrina espírita a través de un centro espiritualista y comenzaba en esos momentos a desarrollarme a través de una lectura muy tímida. En ese momento se me acerca Jorge Berrío y comenzamos a hablar. Y me comienza a preguntar diferentes cosas y empezamos a entablar una amistad. Y de pronto, él me mira y me dice, tú tienes un espíritu a tu lado. Es una mujer que es bajita, de cabello blanco y que te quiere mucho. Yo me acordé de mi abuela materna, Águeda, que había desencarnado cerca de 1 año y medio atrás. Y le digo, puede ser mi abuela, que era bajita, de cabello blanco y largo. Y él me dice, no, su cabello es corto. Y dice que se llama Carmen. Y yo pensé, Carmen, yo no conozco ninguna Carmen. No, digo, no sé. Y él me dice, bueno, puede ser un amigo de otra, un espíritu de otra existencia que te conoce. Y yo dudé y dije, qué fácil así, ¿no? Salir, como decimos aquí, por la tangente. Y de pronto sentí como un pequeño golpe en la cabeza que me hizo recuerdo. Carmen, mi bisabuela, la mamá de mi abuela, y que alguna vez me habían hablado de ella, que me había conocido cuando todavía yo estaba en brazos de mi madre, que yo no había compartido con ella y que mi mamá me comenta que ella tenía un afecto particular por mí. Y entonces, cuando me acordé de ella, mi corazón comenzó a latir como si yo hubiese corrido 1 milla sin descanso. Y yo no quise aparentar que esto estaba sucediendo. Yo miraba de manera serena a Jorge. Y Jorge me dice, tu corazón está latiendo fuerte porque es tu bisabuela que está colocando flores en él. Y comencé a llorar, a derramar esas lágrimas por saber que aquellos seres que están junto a nosotros, los seres que amamos, están en el mundo espiritual para cuidarnos, para amarnos, sin importar si nosotros nos acordamos de ellos, pues ese sentimiento superior que es el amor todavía nos une y nos ayuda y nos acaricia. Y es así que vamos a tomar que aquel hombre que hace más de 2000 años vino a la tierra para enseñarnos que la muerte no existe, saliendo él de esa tumba, no de la manera en que conocemos con el cuerpo, sino con el espíritu, y que ese espíritu inmortal se dirige hacia la evolución, hacia esa luz, y que nos encontraremos con aquellos que amamos, con aquellos que estimamos, pero dependerá también de nosotros, de nuestra responsabilidad, del amor, de lo que nosotros tornemos. Veamos con ejemplo a Jesús, como cuando el maestro Kardec consulta la pregunta 625 del libro de los espíritus, ¿cuál es el modelo y guía de la humanidad? Y los espíritus le responden, los espíritus superiores, contemplad a Jesús. Y qué hombre tan maravilloso,
que Él nos enseña que la vida prosigue y que el amor aún con Él. Entonces, vamos todos nosotros a tomarnos de la mano para ayudar a aquellos que todavía tienen temor a morir, a desencarnar, como llamamos, porque el espiritismo, como una vez mencionó Divaldo, mató a la muerte. Y es que vamos a decir, la vida prosigue y que desencarnar es solamente un paso en la inmensidad de la vida y que todos atravesaremos el umbral una y otra vez cuanto sea necesario y que el amor proseguirá y que aquellos a quienes amamos seguiremos amándonos y que aquellos que no amamos un día conquistaremos ese amor para estrecharnos profundamente en ese abrazo de paz, para seguir el consejo divino del Maestro, amaos los unos a los otros. Gracias, gracias queridos hermanos por brindarnos este espacio para poder hablar al respecto de la desencarnación y para que poco a poco vayamos a conquistar ese momento para dejar de temer a la muerte, porque no encontraremos más en ella que ese mundo espiritual que nos espera, pero vamos a conquistarlo con trabajo y empeño, porque es amando que conseguiremos unos días mejores en el mundo espiritual y en nuestro proceso evolutivo. Muchísimas gracias por su atención. Fabricio, muchísimas gracias a ti por esa conferencia tan hermosa que nos has dictado, por ese sentimiento tan profundo con el que nos has hablado y nos has mostrado verdaderamente esa felicidad tan grande de esta certeza espírita, de saber que existe esa vida futura y de que aquí estamos todos nosotros solo de paso. Te damos infinitas gracias, te pedimos si nos quieres acompañar en una próxima oportunidad para próximos meses, seríamos dichosos de tenerte nuevamente entre nosotros. Y bueno, si algún hermano quiere hacerle alguna pregunta, todavía tenemos espacio, tenemos 5 minuticos. Si hay alguna pregunta, aquí lo tenemos, aprovechémoslo. Ya saben la capacidad doctrinaria que tiene, así que les dejo el espacio. Jorge Soto levantó la mano. Puedes preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, en especial a Fabricio por esa espectacular conferencia. Quisiera hacerle una consulta a Fabricio. Nosotros ahora tenemos muy claro cómo es la muerte, cómo afrontarla desde el punto de vista espírita, pero ¿qué recomendaciones nos podría dar usted para asesorar o para ayudar a esas personas que aún no han asumido como que la conciencia de esta vida espírita, de esta filosofía? ¿Cómo podríamos guiar o apoyar o darle ese aliento a las personas que han afrontado una pérdida, pero que a pesar de, pues, de esa pérdida aún continúan pues, en medio de este mundo materialista, ¿no? Que solo ve que el cuerpo es el final de la vida? ¿Cómo le podríamos ayudar a esas personas que si le hablamos de espíritu de pronto no lo van a aceptar de la mejor manera? Gracias, Fabricio. Hola y gracias, querido Jorge. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, tanatóloga, ella desarrolla 5 puntos para poder ayudar a aquellas personas que están en duelo. Como tenemos un escaso tiempo, vamos a ver de que, en un resumen, de que ella propone que lo que tenemos que hacer es apoyar a aquellas personas que pasan por ese dolor sin la necesidad de nosotros implantar aquello que pensamos, que creemos o que sentimos. Cuando encontramos a aquella persona que aún siente un dolor profundo
por la desencarnación de un ser querido, nosotros no tenemos por qué llegar a ella para decir, no sufras porque existen los espíritus y porque la muerte no existe, porque no necesita de eso por ahora, pero sí de un abrazo consolador, de una mano que la ayude a llevar un vaso con agua, una flor, a transportar, a recibir personas, y será nuestro ejemplo, será nuestra vivencia lo que a esta o a estas personas las irá tornando poco a poco a una visión más espiritual. ¿Por qué? Porque verá, pero mira, ¿cómo es que Jorge no sufre así de esa manera? ¿Cómo será? ¿Qué será que él tiene? ¿Qué será que él conoce? Y poco a poco podrán ir conociendo. Ahora, es cierto que también nosotros podemos brindar esa asistencia, sí, hablando y consolando del mundo de los espíritus, pero tomemos en cuenta que todos tenemos un tiempo. Todos estamos en el lugar que nos corresponde, incluso en la religión que nosotros profesamos o en la doctrina que aceptamos. Entonces es aceptar lo que el otro cree o no cree y esperar en Dios para que llegue el momento de que pueda conocer las verdades espirituales. Recordemos a León Denis cuando se menciona, ¿será que el espiritismo es el futuro de las religiones? Y la respuesta es no, pero será o mejor dicho, ¿será que el espiritismo es la religión del futuro? Y la respuesta es no, pero es el futuro de las religiones. Es decir, que todas las religiones llegará a algún momento donde podrán conocer al respecto de las verdades espirituales. Y entonces, el concepto de la desencarnación o de la muerte, como quieran llamarlo, no será el mismo. Mientras eso no suceda, apoyemos a aquellos que sufren. Abracemos, amemos, consolemos, porque eso es lo que el Maestro Jesús nos enseña. Amaos los unos a los otros. No es instruíos los unos a los otros, sino es amaos. Si bien puede englobar muchas cosas, pero lo primero es calmar los corazones. Espero poder haber respondido, querido Jorge,